podemos enojar, pero eso no quiere decir de que el gozo se vaya de nuestras vidas. Que discutamos a veces con nuestras parejas está bien, podemos discutir, pero eso no quiere decir que no hay gozo en nuestras vidas. Así que si hay pecado, el don del espíritu del gozo no va a estar entre nosotros. Ahora, si nosotros seguimos adelante, nosotros vamos a ver cuáles son esas consecuencias que nos quitan ese gozo de nuestras vidas. Porque tiene que haber una circunstancia por la cual nosotros no podemos sentir ese gozo, por las cuales yo estoy amargado, estoy estresado, por las cuales yo no puedo servir a Dios como yo debería de servirle. La razón por la cual mi corazón aún necesita ser limpio. Y una de estas es la culpa. La culpa, vamos a verla en tres diferentes maneras. Pero antes de estudiar las tres maneras, dice que la culpa es un sentimiento que nace entre nosotros como consecuencia de algo que hicimos o dijimos. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros no podemos sentir ese gozo delante del Señor. A veces sentimos culpabilidad o sentimos sentimientos por algo que hicimos, dice, o dijimos. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado? Por ejemplo, en esta época que las casas bajaron de valor y muchos de nosotros tal vez perdimos nuestros hogares, nos sentimos como culpables, ¿verdad? ¿Por qué tomé esa decisión? Mejor me hubiera esperado un poco más y me hubiera evitado dolores de cabeza. Mi crédito se arruinó, me quedé sin un lugar donde vivir, perdí el dinero que estuve pagando por cierto tiempo y nos sentimos culpables por las decisiones que tomamos. A veces castigamos a nuestros hijos, los regañamos y a veces decimos cosas que ni deberíamos de haber dicho y nos sentimos culpables por lo que dijimos. O a veces discutimos con nuestras parejas y dijimos algo que no deberíamos de haber dicho y nos sentimos culpables porque sabemos de que lastimamos a la persona que nosotros queríamos. No la dejamos de amar, simplemente herimos. Entonces, la culpa juega un papel bien importante en nuestras vidas, porque ya sea para bien o para mal, la culpa viene dentro de nosotros y nos separa de estar en comunión con Dios. Si nosotros nos damos cuenta desde pequeños, cuando nuestros padres nos corregían a nosotros, es un ejemplo de culpa. Utilizaba mucho el término de que si te estás portando mal, de repente me da un paro al corazón. Trataba de manipularnos de esa manera, o nos decían que tal vez no hacíamos las cosas como ellos querían o como ellos pretendían manipularnos a nosotros. A veces tal vez hasta fingían un paro en el corazón o un ataque o yo qué sé. Nos querían hacer culpables por la situación o por la forma en que ellos estaban reaccionando. Ellos querían manipular nuestras vidas de la manera en que nosotros tratamos de manipular la vida de los demás por nuestra culpabilidad. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de la culpa? Dice, número 1, la culpa, dice, destruye nuestra seguridad. Y eso es algo muy cierto. Cuando dentro de nosotros hay culpabilidad, destruye nuestra seguridad. Dejamos de confiar, dejamos de ser lo que nosotros queríamos ser, o dejar de hacer de las cosas que estábamos haciendo y sentimos temor. Temor a algo que está dentro de nosotros. En el Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Decía, examíname. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Decirle al Señor que nos examine lo que hay dentro de nosotros. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, el Espíritu de Dios va a comenzar a revelarnos, va a comenzar a redarguirnos qué es lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, por la cual nosotros no fluimos. Pero cuando nosotros sentimos esa culpabilidad dentro de nosotros, dice, daña nuestra seguridad. En la Biblia tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho
y está en Génesis 3:10. Y estamos hablando de la historia de Adán, cuando pecaron con Adán y Eva, ¿verdad? Porque los dos pecaron, no solo fue Eva y no solo fue Adán. Los dos fueron responsables por el error que se cometió en aquel tiempo. Pero el versículo 10, solo para que nos demos cuenta de la forma en que se sentía Adán, estaba dañada su seguridad. Estaba habitando en la presencia de Dios. Dios le había diseñado aquel huerto tan hermoso solo para él. ¿Y qué fue lo que pasó? Por una desobediencia, por la culpa. Dice Adán dañó aquello, destruyó aquella seguridad que él tenía en aquel lugar. Y respondió Adán y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán se sentía culpable de lo que él había hecho, porque él sabía de que le habían dicho de que de aquel fruto no podían comer. Y dice que Adán sintió, miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Y dice, y se escondió de la presencia de Dios. Pero en el versículo anterior, Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía en la posición que Adán se encontraba en ese momento y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y dice que Adán estaba escondido, dice que tapándose con hojas de higuera para cubrir su desnudez, como decimos nosotros, para tratar de escondernos de lo que él estaba haciendo. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿dónde estamos nosotros? ¿De qué nos escondemos del Señor? ¿Por qué no está ese gozo en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros no podemos servir al Señor libremente? ¿Por qué tenemos miedo de que el Señor use nuestras vidas? ¿Qué es esa culpabilidad que hay en nosotros? Algo tiene que haber en nuestras vidas. Por eso que vivimos y servimos al Señor de una manera superficial. Estamos mirando al Señor, estamos viendo sus obras, estamos viendo sus maravillas y todavía no se la creemos a Dios. A veces nosotros quisiéramos ver milagros. Tal vez viene una persona enferma y ver que esa persona se levante. Esa clase de milagros nosotros quisiéramos ver. Pero uno de los milagros que Dios nos ha permitido ver a nosotros y no nos damos cuenta y pasamos desapercibidos es cuando sí tenemos un lugar a donde ir a trabajar. Después de que salgamos de aquí vamos a ir a nuestra casa, ya sea un apartamento que rentemos o donde vivamos. Tenemos una familia. Eso también es un milagro. Eso también es la mano de Dios. Porque si Dios no estuviera en nuestras vidas, nuestros hogares estuvieran destruidos, nuestros hijos anduvieran en la calle, anduviéramos bajo de un puente o estuviéramos parados en un lugar buscando por trabajo. Sí hay milagros que Dios hace en nuestras vidas y que nosotros los pasamos desapercibidos. Adán se sintió culpable, sintió temor y se escondió en su mente, se escondió delante de la presencia de Dios. Lo que él no sabía era de que Dios lo estaba observando. Dios ya sabía lo que él había cometido. La segunda es, la culpa arruina nuestras relaciones. Eso es algo muy cierto. Cuando nosotros nos sentimos culpables, cuando nosotros cometemos un error, ¿qué pasa? Arruina nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque nos ponemos a la defensiva. A veces estamos cometiendo errores, o a veces cometemos un error muy grave, algo que alguien nos había dicho a nosotros de que no lo hiciéramos.